Muy buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIC, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia esta mañana, a cargo de nuestro muy querido señor presidente de CRECIC, licenciado Álvaro Castellanos Jaume. Estuvimos debatiendo por mucho tiempo cuál iba a ser el tema de esta conferencia y a mí me da muchísimo gusto que finalmente el licenciado Castellanos haya decidido tratar el tema del principio Iura non incuria desde la perspectiva de las reglas de Praga que están tan de moda. Últimamente veníamos hablando en el elevador que son tendencia, unos a favor y otros en contra, pero es un tema que se está tratando en el mundo arbitral y por supuesto en CRECIC queremos estar siempre a la vanguardia de los temas y es el tema de esta mañana. Como todos ustedes saben, el licenciado Castellanos fue árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, es presidente de CRECIC, es socio fundador de la firma Consortium, fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y podría pasarme mucho tiempo dando más de sus admirables éxitos en su carrera profesional. Pero esta mañana yo quería aprovechar el espacio para agradecerle al licenciado Castellanos la dirección tan estratégica, tan valiosa que ha hecho de CRECIC. Realmente es un privilegio poder trabajar con él, es alguien que domina absoluta y profundamente los temas de métodos alternos, especialmente el arbitraje, y sin embargo su forma de dirigir el centro siempre ha sido con absoluta humildad, lo cual yo le admiro muchísimo. Así que para mí es un gran gusto presentarles esta mañana al licenciado Álvaro Castellanos. No sé si merecidas, pero a micrófono lo mejor. Agradeciéndoles a todos su presencia, vamos a tratar de ser muy puntuales en algunas diapositivas, aunque podría pasar un buen rato en cada diapositiva, porque creo que el tema puede dar mucha discusión y debate. Por supuesto, trataré ante todo de dejar espacio para cuestiones, preguntas, dudas, intercambios, ¿verdad? Pero verdaderamente les agradezco a todos y cada uno su presencia. Yo sé que cuesta venir cada día más y más, pero bueno, eso de vivir con el tráfico es un reto también cada vez más interesante. Encontrarle lados positivos puede ser algo bueno. Como ven, ahí tenemos la imagen del puente de Carlos en Praga. Algunos de ustedes lo conocerán, no han tenido la dicha de estar en este lugar tan bello, creo que uno de los lugares más bellos del mundo. Por ende, cuando uno oye las reglas de Praga, inmediatamente se ve inducido por algo que suena bello, ¿verdad? Ahí sí que es algo que tiene, me parece, hasta la forma en que bautizaron a estas reglas de procedimiento arbitral como una opción, ¿verdad? Nada más, como un creativo título para efectos de efectivamente literalmente atraer al potencial usuario, ¿verdad? Y obviamente lo que sí tiene la regla de Praga tiene una novedad muy especial que hace referencia expresa al principio de Iura non incuria, y por eso es que hoy estamos aquí juntos para brevemente conversar sobre el tema. Voy a tratar de ir rápido porque si no dejo de estar más que 2 minutos en cada diapositiva, no nos va a alcanzar el tiempo. Ahí quisiera yo hacer referencia a algunas cosas introductorias por si efectivamente no sería correcto de mi parte asumir que todos tenemos el mismo concepto o la misma percepción de lo que es el principio de Iura non incuria. Entonces, por aquí creo que tiene, ¿cómo es que se apacha para sacar el pointer del gracias Víctor. Iura non incuria y dare factum da optimismo. Es importante no olvidar que este principio está unido, ¿verdad?, a esta otra frase o expresión del derecho romano, un latinazo como decimos, ¿verdad?, de que dame tú los hechos que yo te daré el derecho. Entonces, el Iura non incuria tiene para mí,
la relación original con este principio. ¿En qué sentido? Que es que los hechos que le da la parte a un juez demarcan el derecho aplicable y como consecuencia nunca puede haber una contradicción entre los hechos y el planteamiento que se le hace a un juez y el derecho que invoque para resolver. Ahí vamos a ver un tema ya del principio de congruencia. Entonces, solo para recordar unas cosas básicas, nos recordamos de tal vez el primer año de derecho, segundo año, ¿verdad? El derecho no se prueba, los hechos sí se deben probar, pero hay un aspecto que es sumamente interesante en el arbitraje, recordar. ¿Cuáles son las excepciones al primer elemento? El derecho extranjero. Algunos consideran que el derecho extranjero sí está sometido a acreditamiento y prueba. Y obviamente ustedes recordarán que hay algunos hechos que no son necesarios para probar. Ahora, esto viene a tomar especial relevancia en el arbitraje. Ya van a ver que puede ser interesante y por eso algunos, a raíz de esto, dicen, y muchos colegas en el mundo arbitral consideran que el iura non liquore en arbitraje no es, pero es como dejar tirar un pañuelo para ver si después lo agarramos y decimos estamos de acuerdo o no con esa expresión. Ante todo, ahora que el regla de Praga lo incluye en su normativa. ¿Qué razón de ser tiene el principio de iura non liquore? Ese es algo importante. No voy a detenerme tanto ahí, pero ¿por qué existe ese principio o qué busca el principio? Algunos, incluso, ojo, algunos consideran lo que he leído para esta ocasión y una anterior, que el common law o el derecho anglosajón no hace suyo el principio de iura non liquore. Es decir, esto es algo más identificado como el civil law o el derecho romano canónico germánico y como consecuencia precisamente por eso se ve reflejado ahora en las reglas de Praga que se dice, anticipando un poco, que las reglas de Praga son un posicionamiento de los abogados del civil law contra los abogados del common law y las reglas de la IVA sobre la producción de evidencia. Básicamente esa es un poco la razón de ser y el origen, según lo que entiendo, de las reglas Praga, y por eso, siendo reglas de Praga, unas reglas que se supone defienden los principios del civil law, ante todo en materia probatoria, se vio reflejado también en el tema de iura non liquore. Ya vamos a ver incluso qué tan fuerte es ese tema en la regla de Praga. Entonces, para mí, un punto que podría ser interesante considerar tiene relación, por ejemplo, con el concepto de plenitud hermética del derecho, en donde el juez es el celador y el velador de ese orden jurídico, y por eso un juez en su jurisdicción está obligado a que se aplique enteramente el derecho aplicable a una disputa, aún aquel que no ha sido invocado expresamente por las partes. O sea, ¿qué hace que el principio de iura non liquore exista? Por cierto, que hay sistemas legales que reconocen expresamente su legislación el principio de iura non liquore. Aquí les pregunto, ¿conocen ustedes alguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que recoja expresamente este principio? Vamos a ver, según lo que opino yo, ¿verdad? En las siguientes diapositivas. Pero miren esto, al parecer, primero, no es un principio de derecho romano, sino es derivado de prácticas del derecho de la época medieval. Y sin embargo, se hace referencia o se refiere a la práctica que existía en el derecho romano cuando algunos jueces objetores que no eran profesionales del derecho recurrían, ¿verdad?, a hacer una consulta a los jurisprudentes que tenían que conocer el derecho. Es decir, aquí podríamos pasarnos un día entero estudiando el origen, ¿verdad?, del principio, y obviamente sería algo incluso lo que no necesariamente todos los autores están de acuerdo. Pero otra pregunta, ¿existe esta noción en el common law? Ya me anticipaba decirles que no. En el common law no es básicamente una cuestión arraigada como pareciera serlo en nuestra formación jurídica, en nuestra cultura jurídica. Es más,
No sé, salud, ¿cuántos de ustedes podrían, si quieren solo levantando la mano, decirme que han concluido sus estudios de Derecho sin haber oído el principio de la no lectura? Quienes ya se han egresado, porque sé que tenemos el estudiante de Derecho acá de Telegram. Es decir, entendemos quienes hemos estudiado Derecho, por lo menos incluso en Guatemala, que el Iura no Victuria es un aspecto esencial de la administración de justicia. En principio diríamos sí, ¿verdad? Yo creo que, de hecho, yo no me recuerdo cuando oí la primera vez el Iura no Victuria, dije, ¿por qué se come eso? ¿Qué es eso? Pero hoy por hoy ya lo usamos como casi una expresión que estuviera en español, ¿verdad? De hecho, ojo, ¿verdad? Aquí deberíamos de, si vamos a hablar, si existe este principio que un administrador de justicia tiene una responsabilidad de aplicar todo el derecho aplicable en su mente, que sea aplicable, valga la redundancia, ¿verdad? O pertinente para el caso concreto, si eso lo fuéramos a trasladar al arbitraje como una parte de la administración de justicia, la pregunta debería ser si existe el principio de libre arbitrio, ¿verdad? Para adaptarlo expresamente a nuestra materia. Luego, aquí hay este aspecto que, insisto, puede ser muy importante mantenerlo presente, y es el origen o relación, ¿verdad?, que tiene con esta otra máxima de que uno le tiene que dar los hechos al juez y él es el que va a dar el derecho, pero es dentro de los hechos que se han presentado al caso concreto. Vamos a ver. Tengo otra presentación que después quiero ver si me puede servir para hacer algunas reflexiones finales, pero bueno, vamos a ver. Estoy tratando de ir un poco atropellado hacia el tema de las reglas de Praga para poder dejar espacio también para discusión. Entonces, miren, acá, por ejemplo, veo relevante el de la congruencia procesal. Este es un aspecto fundamental en el que todo juez que considere tener la potestad de libre no victoria, o inclusive todo árbitro que crea que tiene la potestad del libre no arbitrio, tiene que tener extremo cuidado en no atropellar este otro principio, que es el de la congruencia procesal. De hecho, ahí no me dio tiempo de presentarles o incluir en las diapositivas algunas disposiciones o resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que se refieren al principio de congruencia, haciendo análisis o exégesis del artículo 12 constitucional del debido proceso y también del artículo 204 de la Constitución o el 213. Pero es interesante ver la jurisprudencia constitucional en materia, es decir, en el caso de Guatemala, en materia de congruencia procesal. Y aquí hay una cuestión que a mí me encanta preguntarme a mí mismo, porque me rompe un poco los esquemas de las fuentes del derecho tradicional, digamos desde una perspectiva tradicional. Cuando dice iura, como el derecho, debe entenderse el derecho o la ley. Solamente leyes o incluso jurisprudencia. Jurisprudencia en el sentido ya formal que le damos nosotros los guatemaltecos a esta palabra, o la doctrina legal, es decir, aquella que en materia ordinaria se ha formado con 5 fallos contestes emitidos por la Corte Suprema de Justicia, que si sabemos que existe es tan norma aplicable eventualmente a un caso como una ley emitida por el Congreso de la República, o incluso en materia constitucional, en caso, ¿verdad?, que hubiera una jurisprudencia constitucional por ejemplo, temas de debido proceso que debiera invocarse obligatoriamente, porque ya es doctrina legal constitucional, o doctrina constitucional, mejor dicho, ¿no? Entonces, ojo, iura para mí es derecho, no es ley, ¿verdad? Y es más, ahí hasta dependiendo del ordenamiento jurídico, quizás por eso el common law no sea tan arraigado, no es un principio nato del common law, es el tema de la costumbre, como otra fuente de derecho. Ojo, estos son temas que
a veces uno sí tiende a pensar, es más, yo creo que la mayoría de nosotros cuando hablamos del libre albedrío, lo primero que pensamos es, el juez conoce la ley, no el derecho, ¿verdad? Conoce la ley, su marco normativo y ese es el que va a aplicar, pero tampoco se está saliendo de ese cajón, llamémosle así, legislativo. Y el derecho para mí tiene más cosas, no solo en mi opinión. Claro, ahí podemos entrar a discutir la prioridad o la jerarquía de las fuentes del derecho, pero eso, insisto, no quiere decir que no haya otros fuentes de derecho. Aquí unas breves pinceladas, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el fundamento de un jura novit pluri en Guatemala? Pregunto, ¿alguien de ustedes conoce algún artículo de alguna ley, para ir a las fuentes técnicas de los derechos, la ley, que expresamente reconozca el principio de jura novit pluri? O que no que lo reconozca, incluso que imponga al juez la obligación? No, ¿verdad? No veo ninguna mano levantada que conozca alguna, no, porque bueno, tal vez existe y yo no la encontré. Por favor, ahorita. No tengo a la mano la ley de los organismos judiciales, pero claro, no estoy seguro de los juegos que las veces tienen que dar. Sí. Bien. Excelente. Ahí lo vamos a encontrar ahorita. Ahorita lo vamos a encontrar. Sí. También creo, aunado a lo que el colega dice, porque el juez tiene la obligación de resolver independientemente del caso al que se le supera su conocimiento, entonces me parece que ahí implícitamente también está. O sea que motivación de las sentencias y obligación de resolver so pena de incurrir en el delito, incluso de negación de justicia. Si no estoy equivocado, que es hasta el delito, ¿verdad? Entonces, justo, yo también recorrí esa misma ruta mental que el licenciado Barrios ustedes acaban de hacer. Pero, digamos, en comparación con otras legislaciones, como la peruana, por ejemplo, o la chilena, en Guatemala no hay una norma que expresamente establezca una norma como la que vamos a ver incluso en la regla de tránsito, que esas sí van a ver ustedes, incluso su epígrafe es jura novit pluri, hasta en latín, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera hacer un entramado normativo de cómo un juez podría fundamentar en su sentencia, siguiendo el principio del licenciado Barrios, que debe motivarse las sentencias, que eso es parte incluso de la tutela efectiva, ¿verdad? O de la tutela judicial efectiva. La motivación es una parte esencial, insisto, de esa parte de la tutela judicial, y que es incluso una obligación sine qua non de los jueces. Uno podría empezar a decir, bueno, si yo como juez, yo mismo tengo que fundamentar de dónde saco la potestad o este poder de jura novit pluri, empezaría por referencia a artículos como el artículo 12 constitucional y el 203, pero no tanto porque tengan una directa relación normativa textual, sino porque hay sentencias de la Corte, algunas que yo creo son jurisprudencia, que establecen precisamente aspectos como los que acaban de decir mis estimados colegas: la obligación de resolver integralmente y motivar adecuadamente toda esa decisión. Insisto, por eso es que ando por acá. Por cierto, si no la han adquirido, les recomiendo mucho tener la última edición que ha hecho la Corte de la Constitución comentada, porque hay una cada vez mejor recopilación de referencias jurisprudenciales para cada artículo. Yo encuentro valiosísima esta nueva edición. Vamos a ir adelantando. Ahí hay un concepto, si quieren lo voy a dejar colgado un momentito, si quieren leerlo, de qué es realmente un concepto que yo considero el más puro de lo que es jura novit pluri. Y aquí lo que habla, si se dan cuenta, dice estime proceder. O sea, hay una cuestión de facultad discrecional del juez, así como a modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes. Imagínense, modificar el fundamento jurídico en que se basan las partes. O sea, vemos ahí incluso hasta una facultad creativa
o creadora, digámoslo así. Pero miren, ¿verdad? Siempre y cuando la decisión se acorde con las cuestiones de hecho y de derecho que los litigantes hayan sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional sin alterar la causa de pedir que se envíe el proceso, ¿verdad? Esto es importantísimo también, que no se modifiquen las peticiones, que pudiera resultar ya sea una extra petita o una ultra petita a la hora de aplicarse el libro de Nobicur, ni transformar el problema en otro distinto. Imagínense qué interesante cómo podría darse la situación de que para un Iura Novicuria pareciendo hasta la transformación de una materia sometida a resolución. Por ahí voy a ver si me da tiempo de contar una anécdota al final. Creo que el licenciado Warren Milgar sabrá al final a qué anécdota me voy a referir, de una vivencia o experiencia que tuve yo con un tribunal arbitral y que creo que hubo una aplicación Iura Novicuria, pero que violó para mí, es decir, yo fui parte de esa violación del debido proceso en cuanto a dar audiencia antes de aplicar una norma que no había sido invocada. Pero así aprende uno, ¿verdad? Luego, referencias puntuales. Aquí hay algunas que yo considero relevantes cuando estábamos preguntándonos de dónde podemos sacar el Iura Novicuria. Pues ahí está, creo que esta es a la que se refería algunos de ustedes, ¿verdad? Este es el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Miren ustedes qué interesante, este es el que creo que es al que se refería el licenciado Barrios, o uno de los que se podría referir, cuando dice que las sentencias se redactarán, ¿verdad? Expresando, entre otras cosas, subrayé esto, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicados al caso, y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descansa la sentencia. Miren, dice, notar que no dice las leyes invocadas por las partes, ¿verdad? Sino las leyes en que se apoyen los razonamientos. Ojo. Si estuviera proscrito el Iura Novicuria, en mi opinión, tendría que decir aquí las leyes invocadas por las partes. Podría uno, tratando de encontrar un poco de basamento, si yo fuera juez y tengo que decir que estoy aplicando el Iura Novicuria, quizás me haría ese razonamiento. La norma que se refiere a la fundamentación de derecho con que debo escribir mi sentencia, ¿verdad? Porque así, o redactarla, me permite usar derechos y principios aplicables al caso, y las leyes que, según yo, pues, apoyan el razonamiento que descansa en mi decisión. Esto amplía el panorama vis a vis una posición más conservadora que, obviamente, no solo no puedo basarme más allá de los hechos en que me han probado o que se han probado durante el proceso, sino que igual podría haber también una cuestión y de las normas que se me han presentado como relevantes y como parte del derecho aplicable a la Constitución. Entonces, a mí me parece que el 147 puede ser utilizado en la estructuración de una argumentación pro Iura Novicuria. Y luego me voy a pasar a la siguiente, que es el artículo 68 de la LOJ, que creo que aquí está también reflejado un poco lo que también anteriormente. Los jueces están obligados a direccionar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia. Un poco lo que ustedes decían. Esto es muy interesante. Responsable. ¿Cuánto de esto viviremos en la vida real y práctica y cuántos daños se deducirán a los jueces por las omisiones, ignorancias o negligencias que se reflejan a diario en la producción de sentencias guatemaltecas? No sé, pero ahí está. Y ojo, ¿verdad? Adelante, don Ignacio, esto más aquello, podríamos decir, va sumando
a la obligación que tiene un juez de resolver integralmente una disputa y no solamente quedarse con los argumentos jurídicos que se le han presentado. Es decir, ahí estamos viendo al superjuez, al juez con una capa y espada que va a defender la justicia y que tiene que defender integralmente su ordenamiento jurídico, y entonces va a aplicar aquellas normas más allá de las que le invoquen si considera que son de verdad. Y miren, ahí sí que en medio dejé una referencia que no me resisto a hacer cuando hay posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Que es hacer recuerdo que Guatemala es estado parte creadora y signataria de este soft law, llamémosle así, que es el Estatuto del Juez Iberoamericano, que obviamente es un soft law para los jueces, ¿verdad? Que de hecho para mí es una normativa muy relevante en muchos aspectos, por ejemplo de la carrera judicial y otros aspectos de qué hacer judicial, pero estos son los artículos que están relacionados con la ética judicial en ese estatuto. Y a mí me parece que por ejemplo, sustenta lo que decía el licenciado Barros, ¿verdad? Miren, dice: los jueces tienen la inexcusable obligación en garantía de la legitimidad de su función. Solo imagínense, ¿verdad? En garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones. El licenciado Barros hacía referencia expresamente a esa obligación, ¿verdad? Que yo creo que hoy por hoy una de las cosas que nos deberíamos llevar es eso, ¿verdad? Que no es opcional, no es objetivo, que se motiven las sentencias. Por eso, ojo, ahorita tiro otro pañuelito: qué tan jurídico o qué tan deontológicamente válido es el artículo de una ley de arbitraje como la nuestra, basada en la ley modelo, y por ende qué tan válida es la ley modelo cuando dice que permite la facultad de las partes que un tribunal arbitral laude sin motivación. Yo tengo mis serias dudas si ese es un artículo sabio, por lo menos, ¿verdad? Quizás sea práctico en algunas circunstancias muy particulares, pero en general yo diría, si va a usar esa facultad, piense que está usando material radioactivo y que lo tiene que usar con equipo, traje especial, ¿verdad? Porque que haya una decisión sin motivación es como casi tirarla a la basura, ¿verdad? Casi, aún cuando esté facultado a un tribunal para no hacerlo, porque después el recurso de revisión puede venir y decir, bueno, ¿con base en qué voy a presentar una revisión? Y un juez puede decir, eso no se podía. Es decir, me estoy tirando ya a otro tema, ¿verdad? Pero el asunto es que la motivación es absolutamente necesaria, en mi opinión. Bueno, y ahora sí, entremos a las reglas de Praga. Yo no sé si vale la pena entrar ahorita a la página web que estoy ahí refiriendo, que es pragrules.com. Todos ustedes pueden entrar cuando quieran. Es una página en crecimiento, pero definitivamente ahí está ya, y el tema es muy reciente. ¿Cuántos de ustedes antes de esta conferencia habían oído de las reglas de Praga? Que levanten la mano. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Ok, por lo menos oído, ¿verdad? Yo también, yo empecé a oír reglas de Praga, de hecho, saben, a través de estos GAR News, ¿verdad? El Global Arbitration Review es una revista que dicen que es como la ola del arbitraje, ¿verdad? La revista esta la de los chismes del arbitraje. Y entonces, pues sí, pero son muy rápidos para estar en toda la información, y el GAR News todo diciembre estuvo saturado de la regla de Praga, yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Y de verdad también, para mí fue algo que de noviembre o diciembre para acá empecé a escuchar. Se empezó a motivar como una iniciativa, yo diría, del bloque europeo central hacia un poco la práctica del arbitraje internacional, ante todo dominado por el mundo de los bufetes anglosajones. Y cuando digo anglosajones son los ingleses y los americanos, los estadounidenses, que obviamente tienen una presencia dominante hoy por hoy en el arbitraje internacional, tanto comercial como de inversión. Perdón por la referencia de la semilla, para los que... la semilla de lo que se ha denominado el apartamento de la Medellín. Sí, eso, exacto. Ustedes, los que conocen a mi esposa,
por qué el doctor Argueta dice que esto es una publicidad subliminal. Pero en fin. Pero ya estamos en la campaña. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Miren esto, apartamiento de la americanización del arbitraje internacional. Eso fue lo que motivó básicamente que hubiera un movimiento, como se llama acá, de anti-americanización. Ante todo, de la prueba en el proceso arbitral, porque se considera que la práctica arbitral hasta ahora, dominada por estos grandes bufetes de Estados Unidos y de Inglaterra, y cualquier otro, digamos, que siga la tradición, más que todo el common law, donde han incidido de una manera muy particular es en la fase probatoria, incluyendo una práctica que es factible a través de las IBA Rules sobre Taking of Evidence, o la regla de la IVA sobre la producción de pruebas, que faculta o permite de una manera bastante amplia la incorporación de la práctica del discovery en el arbitraje. Y como sabemos, el discovery no es una institución que conozcamos los abogados del civil law o del derecho canónico romano, canónico germánico, ¿verdad? Esa sí es una institución especialmente, ¿verdad?, del common law, y que no es simplemente una fase de trámite e intercambio de pruebas, tiene toda una esencia, ¿verdad?, jurídica muy interesante, que digamos, se vuelve, en mi opinión, por ejemplo, los trials o juicios de Estados Unidos, el discovery es sine qua non, es una cosa muy profunda y de hecho es un área de especialización muy particular, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo generó este movimiento y que terminó en las reglas de Praga? Es que la americanización del arbitraje, especialmente en la fase probatoria y especialmente insertando la práctica del discovery cada vez más y más y más, lo que está afectando es, uno, la facultad del tribunal arbitral de controlar el proceso arbitral y trasladándoselo más a los abogados, cómo manejan la prueba y los interrogatorios incluso de testigos, y por otro lado, afectando al arbitraje en general, porque está alargando los procedimientos arbitrales y generando consecuencias en cuanto a costos y la eficiencia en el arbitraje internacional. Es decir, algunos consideran que los arbitrajes se han vuelto eternos, de 2, 3, 4 años, fundamentalmente por cuestiones de prueba y por tradición jurídica anglosajona de la prueba, y por ende que el arbitraje ya no es ese remedio eficiente, efectivo y de bajo costo, sino que se ha vuelto tan costoso y tan complejo como los juicios internacionales, ¿verdad? Entonces, procesos transnacionales, obviamente en una sede jurisdiccional. No sé si me explico. Transnational litigation podría ser en Nueva York, obviamente entre partes de diferentes domicilios, ante un juez competente en Nueva York, ¿verdad? Pero definitivamente se dice entonces, ¿verdad?, que las reglas de Praga lo que vienen a hacer es como una oferta diferenciada de las reglas, ante todo de la IVA, sobre producción de pruebas. Entonces se supone que las reglas de Praga no son, por decirlo así, tipo reglas de un citral, que se refieren a todo el proceso arbitral, hasta cómo nombrar árbitros, etcétera, etcétera, sino que se concentran particularmente en el tema de las pruebas. Y al ser una normativa que tiene como supuestamente un énfasis en volver a poner sobre la mesa en un plano de igualdad al common law, digámoslo así, al derecho canónico o romano, canónico germánico, frente al derecho consuetudinario, volverlo a poner en un plano de igualdad en el arbitraje y las prácticas de los abogados que vienen de diferentes estructuras jurídicas, en un plano de igualdad. Entonces
se ha hecho este énfasis, como siempre, sin embargo, por eso es que ahí brinca el famoso tema de la. Y van a ver ustedes, quisiera llegar rápido a esta otra diapositiva. Miren eso, esto es bien interesante. Esto denota por qué el Iura Novit Curia quedó en la regla de Praga. Dice, esta versión, ¿verdad?, fue aprobada, si no estoy yo equivocado, 14 de diciembre. Es decir, la versión definitiva de las reglas de Praga. Ustedes, cuando entren a la página web que les mencioné hace un ratito, ahí van a ver, ya está como en 8 o 9 idiomas la regla de Praga. Pero antes de eso hicieron esta actividad, ¿verdad?, que todo esto es de ahí donde el nombre, y miren los títulos y este temario provocativo, ¿verdad? Negro sobre blanco, common law versus civil law, reglas de procedimiento de la ley internacional. Ahí ven claramente la dicotomía, digamos así, de culturas jurídicas, cómo se está planteando si fueran antagónicas, ¿verdad? El cielo es el único límite, discovery versus e-discovery en el arbitraje. Ahí está el tema de cómo incluso ahora discovery a través de mecanismos digitales, ¿verdad?, obviamente hace todavía más amplia la posibilidad de discovery. Ay, perdón, ahí me fui a... Sí. Miénteme, prueba testimonial versus prueba documental. ¿Pueden mentir un papel? Ven ustedes por dónde van, ¿verdad? Como diciendo, los anglosajones, ¿qué les fascina? La prueba testimonial, para hacer pedazos con el cross-examination, ¿verdad?, y sus técnicas de interrogación. Y también, pues, todo tipo de prueba que tenga que ver con cuestionar en audiencia frente a los árbitros por el principio de inmediación procesal. Ojo, ese es un tema interesante, inmediación procesal, en donde en el civil law que tan acostumbrados estamos a vivir, ¿verdad?, el principio de inmediación procesal. ¿Cuál es la mejor arma para llegar a la verdad? Expertos de parte versus expertos de oficio, otro tema muy interesante, ¿verdad?, de si son las partes las que pueden proponer a los expertos o no. Me da risa, ¿verdad?, resolviendo el enigma de la esfinge, límites al rol del tribunal en el manejo del proceso. Ahí es porque se debate si en las reglas IVA se le da más control a los abogados que al propio tribunal arbitral en la producción de prueba. Y es cierto, si ustedes miran y comparan algunas cosas que voy a hacer breve referencia después, definitivamente sí se podría decir que lo que están tratando aquí es de recuperar más control para el tribunal, en las reglas de Praga. Y miren esto último, sin lugar para los débiles, como interrogación, el principio de Iura Novit Curia en el arbitraje internacional. Lo que están diciendo con ese título es que los árbitros timoratos, los árbitros débiles, los árbitros que no se ponen el traje completo de árbitro, se excusan diciendo que no son jueces y por ende no tienen la obligación de Iura Novit Curia. Eso es lo que yo interpreto de este título. Y déjenme decirles que interpreto esto de ese título porque yo estaba en muchas reuniones o discusiones, incluso he estado en conversaciones directas, en debates o deliberaciones arbitrales, en algunos casos internacionales, temas de inversiones, donde he oído árbitros de los más renombrados y reconocidos en el mundo diciendo: el Iura Novit Curia no aplica en el arbitraje. Punto. Absoluto y radicalmente. De hecho, si me da tiempo después de presentarles otra diapositiva de otra presentación, ahí podría tal vez hacer un énfasis. ¿Qué? Pero miren, tal vez haciendo un paréntesis, si esto tan provocativo, porque esto sí lo encuentro yo provocativo, está diciendo, a alguien le está diciendo débil, ¿no?, de este tipo. Y es, en mi opinión, insisto, aquel que no asuma el reto del Iura Novit Curia, o la obligación, o el principio del Iura Novit Curia. Ahora, si nos vamos de regreso un segundito, ya vamos a ver ahorita el artículo de Iura Novit Curia, y vamos a llegar a nuestro personaje principal de la charla de hoy. Pero si nos vamos a lo que estábamos discutiendo antes, ¿de dónde surge la norma o normas que nos permitan, como jueces, si fuéramos jueces, tener esa espada de la justicia como ese filo que se llama Iura Novit Curia? Y decíamos, obviamente, que
Constitución, normas incluso deontológicas, artículos de la LOA, que puedan sumar para decir, sí, el Iura Nobis Curia que conocemos en las escuelas de derecho existe y se aplica. Yo lo encuentro mucho relacionado también a ese concepto, a veces pienso que no es exactamente correcto, pero del hermetismo, del derecho y de la integridad del ordenamiento jurídico. Incluso alguien por ahí me mencionó el artículo 204 de la Constitución, que obliga a que todo juez debe mantener obviamente la supremacía de la Constitución, como diciendo, es un defensor del orden constitucional y legal, además, y espacio legal del país, y como consecuencia tiene que ver todo su ordenamiento jurídico literalmente como un todo. Eso que me está tratando a mí de mantener en la mente es localización, ubicación territorial. Un juez formado dentro de un derecho que es vigente dentro de un territorio, le hace, lo pienso mucho vinculado a los conceptos más tradicionales, que el derecho es esencialmente territorial, ¿verdad? Es eminentemente aplicable en una jurisdicción y como consecuencia tiene sentido pensar que un juez defienda el derecho de su país, ¿verdad? De su estado, de su territorio. Pero ¿qué pasa en los arbitrajes internacionales donde un juez, un árbitro, para poner un caso sencillo, que estamos hablando de un árbitro único, mexicano tiene que aplicar derecho brasileño? ¿Cómo un árbitro formado en el derecho mexicano, quizás con maestría en Harvard, puede decir que es un celador y velador del derecho brasileño y que él tiene la obligación de ir a una lectura en el derecho brasileño, que es el derecho aplicable a la disputa, porque así lo dispusieron las partes? Y está en la cláusula no solo derecho aplicable al contrato, sino también recordado en el acuerdo arbitral, que dice que ese acuerdo arbitral deberá tener presente que el derecho aplicable a la disputa que se pudiera llegar a ese acuerdo es el derecho brasileño. Yo me pregunto, ¿cómo un árbitro mexicano, o piensen cualquiera de ustedes que tuviera la dicha que lo nombre como árbitro internacional para una disputa que su lugar o sede de arbitraje va a ser Miami y que el derecho que van a aplicar es el mexicano? Las dos partes, una parte es mexicana, la otra es guatemalteca, la sede es Miami, el derecho aplicable es mexicano, y ustedes son árbitros. Iura Nobis Curia del derecho mexicano, o Iura Nobis Arbiter del derecho mexicano. Pues, la pregunta del millón es, ¿existe esa obligación? Sea o no yo formado en ese derecho, la pregunta es válida. Y regla de cara dice, sí señora, usted está obligado. O sea o no experto en el derecho o haya nacido en el territorio del derecho aplicable a la disputa. Entonces miren, vean ustedes el calor que tiene si empezamos a hacer preguntas como esas, o incluso al arbitraje internacional de inversiones, donde tradicionalmente hay árbitros alemanes, suecos, finlandeses, de todos lados, y tienen que aplicar el Tratado de la República Venezolana con Holanda, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué derecho aplicable es ese? ¿Y cuál es hasta dónde hay Iura Nobis Curia en esos casos? Pero vamos a pasar ahora mejor rápido a ver el artículo en sí mismo. Miren, esto ahora es un poco lo que hablaba antes, ¿verdad? De que esto es un poco una posición de todas estas otras partes del mundo contra esta enfoque adversarial extraño hacia ellos, presentado ya por la dominancia anglosajona. Pero por el tiempo voy a irme a este aspecto ya concreto dentro de las reglas. Esto es lo que los expertos dicen que hace básicamente diferenciación entre reglas IVA y reglas FRA, estos 4 puntos. Y esto obviamente todo incide en el tiempo y los costos del arbitraje, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque obviamente hay audiencias bajo la perspectiva anglosajona que pueden durar 2 semanas,
pues haciendo todo el tema de interrogatorio y de discusión y todo el examen y cross-examination, ¿verdad?, de los testigos, de los peritos, etcétera, etcétera. Ahí está el protagonista principal. Artículo 7, acuérdense. Este artículo nada tiene que ver, o aparentemente nada tiene que ver con la prueba, con el tema que se supone motivó las reglas de la isla. Pero miren ustedes qué interesante. Obviamente esto ahí está relacionado con la prueba, pero miren, ¿cierto? Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá aplicar disposiciones legales que no hayan sido invocadas por las partes, si así lo estima necesario. Ojo, incluyendo, entre otras, normas imperativas. Y en estos supuestos, el Tribunal Arbitral recabará, esto es importante, el parecer de las partes sobre las mismas normas legales que intente aplicar. Y luego reitera más o menos lo mismo en el segundo párrafo. Ojo, cuando habla de antecedentes legales, vean la traducción al inglés. Es legal authorities. Eso lo explica un poco mejor. ¿Qué son legal authorities? Doctrina y procedentes de su jurisprudencia. Entonces, no solo es aplicar normas imperativas o disposiciones legales, sino también antecedentes legales que, entendido en su origen, es doctrina y jurisprudencia. Siempre y cuando, ojo, otra vez, las partes hayan tenido la oportunidad de expresar su parecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Adopta oficialmente el principio de la no virtud y la regla de Praga. Y esta es una facultad que si las partes adoptan la regla de Praga, en teoría, automáticamente se faculta al tribunal arbitral a aplicar el libro no virtud. Automáticamente. Y no dice salvo pacto en contrario, tal cosa. No sé si me explico. Pareciera una norma imperativa dentro de la regla de Praga. Pero Alma diría, ¿cómo hace una norma imperativa dentro de unas reglas que yo puedo escoger o no? Entonces, siempre hay una posibilidad de que, si las partes no les gusta el libro no virtud, pudieran adoptar la regla de Praga, pero excluir el artículo 7. Por ejemplo, en mi opinión es válido. Pero no es lo que desean los proponentes de la regla de Praga. Los proponentes de la regla de Praga, según el origen que les enseñé, que consideran cobardes o tímidos o débiles a los que no aplican el libro de no virturia, pues lo que quisieran es que se reconozca como un elemento esencial del arbitraje internacional, visto desde la lana o el enfoque del civil law, ¿verdad? Entonces, esta disposición, sin embargo, no obstante ser polémica, no. Sí, para mí tiene estos dos elementos en común. Debe recabar el parecer, debe permitir a las partes la oportunidad de expresar su parecer, ¿ok?, sobre su contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden sorpresivamente usar en su motivación en el laudo una disposición legal, una doctrina, un precedente que no haya sido previamente puesto a debate con las partes. ¿Cómo se hace eso? Si las partes no llevaron jamás al debate legal una norma que el tribunal considere esencial. Es más, podría ser que sea la norma que considere estrictamente la necesaria y que no fue invocada. Y definitivamente ya se cerró el debate, ya se cerró la fase de audiencias, incluso hasta podría decirse que ya podría estar en una situación para cerrar la instrucción, ¿verdad?, cerrar el procedimiento y entrar a la fase deliberativa. ¿Cómo hace eso el tribunal? Porque generalmente eso va a surgir hasta después del último debate en audiencia, porque lo que si yo fuera árbitro estaría esperando es que me traigan el tema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace? Pues o se puede hacer de manera un poco más impositiva en la misma audiencia, terminando la última fase de la audiencia, por ejemplo, de la última audiencia, vamos a decir así, la de alegatos,
Si vamos a ir a una lógica procesal tradicional, que la última audiencia es la audiencia de alegatos finales y de cierre, ¿no? Los closing arguments. Ahí podría uno decir como árbitro, bueno, periodo de preguntas, dejo una pregunta y dejo un plazo posterior para entrega de lo que se llama memoriales post audiencia, en que las dos partes tienen que contestar al mismo tiempo o el mismo día, por ejemplo, ¿no? Esa es una opción. La otra es si el tribunal ya en deliberación considera que surgen estas normas como muy relevantes y no fueron invocadas, en mi opinión lo que tiene que es reabrir la instrucción y correr a audiencia de las partes para decirles, mira, necesitamos que se pronuncien sobre este artículo o este artículo en particular, ¿por qué no lo invocaron y por qué consideran que eso no es relevante? ¿Me explico? Es decir, eso debe ocurrir porque si no se viola el debido proceso. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la discusión les comenté el artículo 12 del debido proceso en la Constitución? Ahí sale a reducir con mucha fuerza este tema. Si el tribunal arbitral emitiera una resolución sin dar o recabar la oportunidad, dar la oportunidad de recabar el parecer de las partes en ambos casos, sea por norma específica o doctrina o jurisprudencia o precedentes, definitivamente lo que esto nos está diciendo es que se podría violar la igualdad de armas, el trato equitativo a las partes o el debido proceso, cualquiera que pudiera ser, porque efectivamente se puede considerar que cualquier argumento sorpresivo por parte del tribunal pudiera obviamente violentar el principio también de congruencia o el de petitorio, ¿se acuerdan lo que vimos antes? ¿verdad? Entonces, para mí, aquí hay una inconsistencia cuando dicen a los débiles, a los rajones que no quieren aplicar el iura no victoria. ¿Por qué? Me pregunto, un juez, cuando en el sistema jurisdiccional se le reconoce la facultad de aplicar el derecho que estime pertinente siempre y cuando no violente el principio contradictorio y el principio de congruencia. Al juez le tenemos que exigir que abra debate nuevamente el proceso. No, ¿verdad? Al juez se le dice, usted bajo iura no victoria está empoderado de aplicar el derecho. Pero aquí, ojo, por mucho que le digan débiles a los que no quieren aplicar el iura no victoria, no obstante, sí están diciendo, ojo, otra vez, tiene que recabar el parecer. Ese aspecto hace precisamente reflexionar que los árbitros tienen que tener mucho más cuidado o deben ser más ponderados en el uso de esta facultad. A tal grado que lo tienen que, digamos, someter a debate con las partes. Ojo, ahí algunos creo que podrían estar pensando si el que yo invoque de motu propio frente a las partes en una audiencia que lo llamo como un auto para mejor fallar, no sé, por ejemplo, podría ser una figura aplicable, ¿verdad? Y les digo, quisiera saber qué opinan ustedes sobre el artículo tal, exactamente, que digan, estos árbitros ya me están cantando por dónde van a resolver. Y eso es adelantar opinión, recusemos a los árbitros, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, como un lado difícil, el otro lado de la moneda de la obligación de dar oportunidad a las partes de que den el parecer sobre ese derecho adicional, ojo, sentido amplio de derecho, ¿verdad? No solo ley, sino jurisprudencia, doctrina legal, etc., que considero relevante, porque sí podría ser el caso que una norma que yo invoque como tribunal arbitral como relevante, o que mi mente venga como relevante y que esté obligado a hacer lo que dice este artículo, pudiera evidenciar claramente qué es lo que está pensando el tribunal. Y desgraciadamente, si el litigio está un poco tenso, podría ser fácil una oportunidad que le permitiría, insisto, a una de las partes que se sienta
en riesgo por esa consulta, es decir, aquí voy a recusar la jornada arbitral completa, y ahí se puede complicar la cosa, ¿verdad? Entonces, quizás esto hace que haya algunas personas que, aunque les hayan dicho anteriormente que podrían ser débiles, mejor no lo hacen, ¿verdad? Mejor se quedan con el derecho invocado. Entonces, se dan cuenta cómo puede ser de diferente en arbitraje que en juicios ordinarios hablar del iura non incuria. Y yo me atrevería a decir que hasta antes de la regla de la IVA había un gran debate, o ha habido un gran debate, y muchos colegas muy expertos en el tema de, ahí lo voy a ir al final, mucha experiencia en el mundo arbitral, sí consideran que no existe iura non incuria, no existe, en derecho arbitral, no existe. Incluso si es una figura internacional, transnacional, empapada por las diferentes culturas jurídicas, entre ellas el Common Law, y el Common Law no considera iura non incuria como parte esencial de su sistema de administración de justicia, pues ¿cómo va a ser eso parte del arbitraje? Pero una de las formas para mí más elocuentes de cuestionarnos hasta qué grado el iura non incuria es aplicable en el arbitraje, lo que les ponía esos ejemplos que no son tan fantasiosos, de que a mí, bueno, yo ahorita soy un caso, que la sede de arbitraje es México, el derecho aplicable es mexicano, y yo soy un abogado guatemalteco que me podré sentir muy identificado con el ordenamiento jurídico mexicano, pero no sé ni siquiera, ¿verdad?, cuáles son sus raíces verdaderamente profundas, y derecho federal, derecho estatal o estadual, cuál se aplica, etcétera, etcétera. O sea, yo no me siento muy empoderado, quizás sí me considero débil, ¿verdad?, en cuanto a esa referencia que hacían en el debate de las reglas de la IVA, qué tan fuerte o débil soy yo frente a aplicar ese principio en un caso transnacional donde yo no soy abogado mexicano, ¿verdad? Cualquier día, bueno, entonces, ¿por qué permite que haya un abogado guatemalteco que aplique derecho mexicano? ¿Verdad? Obviamente es una pregunta como para otra charla, que yo creo que sí se puede, ¿verdad? Pero ahí les dejo unas últimas diapositivas, ya creo que no dan mucho tiempo para más, pero no sé si estas ya las pudieron ver, ¿verdad? Aquí hay una reflexión final, ¿verdad? Las reglas de práctica, las reglas de la IVA son ejemplos de soft law aplicable en las prácticas de arbitraje, y esto es para mí lo más interesante, ¿verdad? El éxito necesita crear puentes, no excluirnos. Y pareciera ser que la gran mayoría de analistas está llegando a la conclusión que las reglas de Praga son una reacción, son un posicionamiento incluso de algunos que consideran que es hasta de temas de bufetes y de bufetes de diferentes jurisdicciones, tratando de recuperar espacio perdido, entre comillas, dominado por los grandes bufetes anglosajones, ¿verdad? Entonces, de hecho, no se le ha quitado, y no creo que se va a quitar por mucho tiempo, a este tema de las reglas de Praga, un tema de ciertos estereotipos y posicionamientos culturales, ¿verdad? Entonces, es un tema de debate y es un tema que empieza apenas a desarrollarse, pero lo interesante es que hoy por hoy ustedes podrían ya analizar en un caso arbitral que tengan o que pudieran tener o que pudieran estar ya en cierres, pudieran pensar, o incluso podrían pensar, si están usando un acuerdo arbitral, en hacer referencia a las reglas de Praga, lo podrían hacer ya están disponibles, ya están ahí en blanco y negro, y es una cuestión de práctica, ¿verdad? Y ahí sí que hay mucho más que uno podría dudar o cuestionar de esta materia, pero si quieren lo dejamos ahí porque las son las 8:30, ¿verdad? Y a 9 menos cuarto, me pasé 15 minutos sin darme cuenta. Así que quedo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta, discusión. No sé si alguien tiene alguna duda. Por favor, licenciado, le paso el micrófono.
Pues muchas gracias por sus explicaciones muy interesantes y muy ilustrativas sobre un tema que, por lo menos en mi caso, no tenía tanta información para conocerlo. Personalmente me inquieta que en las famosas reglas de Praga, si eventualmente fueran aplicables a los arbitrajes en Guatemala, impliquen para los árbitros de derecho una sustracción a sus facultades naturales, que son la aplicación de los preceptos jurídicos y del derecho entendido, como usted bien explicó, no solo por derecho positivo, sino por los complementos doctrinarios y jurisprudenciales, pero que dependa de la anuencia de las partes prácticamente, que el tribunal tenga el alcance de aplicar normas no invocadas. A mí en lo personal me causa bastante inquietud, y si en este momento me pregunta a mi cliente ¿por qué no incorporas en un pacto arbitral las reglas de Praga? Diría que no. Excelente comentario. Ahorita voy a contar algunos comentarios. Bueno, yo solo tal vez haría la pregunta de si estas reglas no son más bien idóneas para las jurisdicciones en las que los tribunales arbitrales ya aplican el principio de libre no injuria. Yo pensaba, por ejemplo, Suiza, Bélgica o Finlandia, es decir, no están pensadas más bien para aquellas jurisdicciones y deberían usarse en ese contexto. Muchas gracias. Buen comentario también. Efectivamente, si ustedes se meten a la página web de las reglas de Praga, van a encontrar quiénes han apoyado las reglas de Praga y qué instituciones y qué individuos. Y efectivamente hay personas de Finlandia, de Suecia, Suiza. Efectivamente, tiene usted razón. Hay ya una cultura jurídica que tiende a considerar como iura non injuria como íncito, como parte de las facultades arbitrales. Pero, por ende, lo que algunos dicen, estas reglas de Praga solo están evidenciando esa parte del mundo arbitral, efectivamente. Ahora, o sea que su afirmación es correcta. Si yo estoy en Finlandia, probablemente esto no me genere ninguna duda, porque esa ha sido como que la cultura, ¿verdad? La parte de. Ahora, tomando el comentario del licenciado Barrios, yo creo que tiene razón, que si ahora ella se explicita, se pone expresamente que pueden los árbitros usar normas no invocadas por las partes, se genera temor también, ¿verdad? Ahora, yo siento que a ese temor que se puede generar muy naturalmente, le pusieron el elemento de como alguna especie de remedio, que es pedir la opinión previa, ¿verdad? No hacerlo de manera como lo haría un juez en una jurisdicción ordinaria, no sé si me explico. Pues, que yo entienda en los países donde el iura non injuria probablemente tenga más raigambre, el juez no pregunta, el juez aplica y si les gusta bueno y si no, no, y si le anulan o le revocan su sentencia por exceso puede pasar, ¿verdad? Para eso hay esos controles, incluso hay apelación. Ojo, ese es quizá hay un tema interesante. En arbitraje, acuérdense que no hay apelación. Lo que hay es un recurso de nulidad, o aquí más llamado recurso de revisión, y se anula o se confirma el fallo. Pero no hay una facultad de que alguien venga y modifique la sentencia o el laudo en este caso. En los sistemas ordinarios, donde el juez podría aplicar una injuria como una obligación, si se excede, podría haber una modificación de su sentencia en la apelación. Ahora, yo creo que el tema es precisamente la reacción que decía el licenciado Barrios, es una de las cuestiones más generalizadas, en el sentido de generar temor más que confort, una norma que permita a los árbitros ir más allá de lo que las partes están planteando directamente. O sea, yo para tal vez poner un comentario de este tipo de cierre con esa pregunta es, definitivamente yo veo que hay más temor que calidad
recepción al tema de Iura Novit Arbiter. No sé si hay alguna otra duda. Sí, que sí sea de favor. Una pregunta así un poquito difícil en el sentido de que seamos suicidas. En nuestro reglamento de arbitraje de CRECIC tenemos una norma específica para la prueba, en donde tenemos para la prueba, concretamente para la prueba, en donde decimos que las partes pueden invocar. Tenemos expresamente detallado ahí las reglas de la IVA, pero dice también y otras reglas y otros reglamentos. Con base en eso podemos decir que el día de hoy, si alguien invoca las reglas de Praga para solicitarle al árbitro, al tribunal arbitral, que utilice el artículo 7, ¿qué debería hacer un tribunal arbitral en que sí? Aprovecho un poco para pensar mi respuesta. Sí, no, en mi opinión, el tribunal no podría, aunque lo podría cuestionar diciendo que en las propias reglas de Praga tiene un articulito polémico que dicen que el tribunal es el que puede decidir y no necesariamente solo cuando las partes lo han adoptado para aplicar las reglas. Pero digamos que basado en más un criterio tradicional o general, mi opinión es que si las partes no han adoptado las reglas de Praga, el tribunal no podría adoptar esas reglas y basado en eso expresamente aplicar el Iura Novit Curia. Ahora, yo considero que un tribunal arbitral, porque si no sé cuántos de ustedes lo han tenido, digamos, como partes de experiencia, pero creo que sí pasa, que estando uno en deliberación se ve en un momento determinado frente a la situación de discutir por qué la parte A o la parte B no me trajo a cuenta este artículo o esta norma que considero tan importante o relevante como estas otras, ¿verdad? Y la verdad que la posición más conservadora, como sin reglas claras, la posición conservadora sería, yo no puedo ser papá o mamá de estos niños y decirles cómo corregirles sus errores. Me presentaron este caso, me presentaron mal se lo resuelve. Es si en mi conciencia no hay un artículo que era más relevante y no lo puedo traer a cuenta. Ahora, creo que un tribunal arbitral más proactivo, con alguna cultura más común, países nórdicos probablemente podría decir, ¿cómo sin reglas claras? Miren, este artículo de tal trascendencia que debemos traerla a cuenta en nuestra deliberación y la deliberación del auto. Pero, para mí lo que sí es absolutamente necesario y denunciar es, con todo el riesgo que eso implique, abrir a debate otra vez el proceso si ya está cerrado. O pedir memoriales post-hearing, ¿verdad? O sea, cualquier mecanismo que nos permita, con la flexibilidad que tiene la contraje y los reglamentos, de pedir el parecer, eso sí. Es decir, o por lo menos someter a la opinión de, como dice esta regla, hacer lo que dice la regla de Praga. O sea, yo sí, como sin la regla de Praga, yo creo que si un tribunal arbitral considera absolutamente necesario esto, sí creo que el principio de la intervención de las partes es sine qua non, y lo puedo decir basado en una experiencia completa, ¿verdad? Que efectivamente yo recuerdo, ¿verdad?, el caso que no puedo entrar en mayores detalles, pero se había planteado la excepción de incompetencia y el tribunal se declaró al fin va a ser incompetente, pero cerrando, dando por terminado el proceso arbitral con base en una norma que incluso es imperativa en la ley de arbitraje, pero nunca le dio oportunidad a las partes de que se pronunciaran sobre esa forma de dar por terminado el proceso arbitral. Y cuando se dio por terminado el proceso arbitral, como una bofetada para las partes, ¿no? Especialmente para el demandante. Pero, o sea, en mi opinión, plenamente en derecho, y un poco Iura Novit Curia en extremo. Eso fue Iura Novit Curia en extremo.
Probablemente en un juzgado la parte demandante se hubiera dicho, eso no lo vio y no, ahora sí me resolvió después, pero un tribunal arbitral sí lo pelearon hasta en segunda instancia. Y la CC confirmó todo lo actuado, pero indudablemente, en mi opinión, esa aplicación ameritaba haber escuchado las vacaciones. Sí, doctora. Una pregunta de si para este caso, entendí que sí, porque la competencia. Sí, había una excepción de incompetencia. Cuando se sucedió es que el tribunal cuando resuelve, No resuelve se incompetencia. declara la competencia. No. Dice, resuelve que si está por terminado el procedimiento arbitral basado en un artículo que faculta, es más, en mi opinión no faculta, obliga al tribunal a dar posterior al caso. Pero ese artículo está relacionado con lo que alegaron de la competencia. En realidad sí tenía una conexión con el tema de la incompetencia. O sea, sí había relación de fáctica. Sí había. No fue invocado jamás por ninguna de las partes. Perdón. Ni se les tomó el parecer antes. Estaba pensando que si al inicio del arbitraje las partes de una vez acuerdan que se someten a las reglas de Praga, ahí todavía no se tiene ningún atisbo de cómo va a dictar el laudo del tribunal. Entonces creo que de esa manera podría quedar cubierto el que se está aplicando lo que las partes desean como un principio fundamental del arbitraje y que los árbitros también están resguardados de emitir una opinión de acuerdo a lo que ellos consideren que es el derecho más conveniente. Estoy de acuerdo. Es más, lo que usted comenta hace precisamente interesante la discusión en ese año como de hoy. Es decir, es algo de analizarlo y de considerarlo. Hay gente con más vocación hacia facultades de un tribunal que tenga el tribunal arbitral y a quienes no, ¿verdad? Entonces, si yo sí soy más proclive a esa idea y me identifico con esa posibilidad, y ante todo ya regulada, porque eso es lo bueno, es que miren, una cosa es que no esté regulada y que de repente, del sombrero, se saque el árbitro su facultad y una novit arbiter, y otra es que esté regulado y le digan, ok, sí puede, pero debe antes tomar el parecer. Entonces, si yo soy proclive a esa tendencia que se considera es parte del ciclo, porque es como traer a cuenta y hacer análogo los procesos arbitrales lo más posible, las facultades de los jueces, de resolver integralmente, entonces se supone que sería una forma de darle la bienvenida a ese principio luego de un análisis y una reflexión al respecto. Entonces sí pueden perfectamente las partes tomar una posición pro y una no y poner eso como parte de su acuerdo arbitral. Es más, ahorita podría haber algún colega en su despacho ya estudiando estas reglas diciendo, yo a partir de mañana cada acuerdo arbitral ya lo voy a someter a la regla arbitral. Incluso uno diría es para la prueba, para la parte de producción de evidencia, la parte de prueba. En principio, para eso es lo que tiene un impacto directo, porque se supone, o sea, también me ordeno más, diría más despacio esto. Si yo adopto la regla de Praga, se supone que lo estoy adoptando reglas especialmente dedicadas a la producción de pruebas. Y estoy posicionando un poco mi actitud en relación a las pruebas más a un mundo tradicional del civic law, o de la práctica civilista, donde no hay tanto interrogatorio y producción de documentos, y que para eso están incluso, ¿se acuerdan aquellos Redfern Schedule, ¿verdad? Que tanto hemos oído hablar, que se usan unas sábanas a veces donde es para la entrega de documentos y periodos, en fin, es toda una etapa procesal que a veces se puede alargar mucho. Entonces, realmente ya es una nueva opción y es al gusto y estilo del cliente, ¿verdad? Y es a quien le guste o no le guste, y ya podrían adoptarse esas reglas, como les decía, que tienen especial relevancia para la producción de prueba. Y finalmente que incluye, ojo, dos artículos, el otro no se lo mencioné, que no tiene que ver con eso. Uno es la iura nuclea, el otro es la facultad del tribunal arbitral de involucrarse en una producción
de autocomposición de la disputa, es decir, provocar la mediación o la conciliación. Hay un artículo de la regla arbitral que también le da un rol más activo al tribunal arbitral para que se termine la disputa por autocomposición. Sí, quizás con usted cerramos, que sí, ¿no? Yo creo que mi opinión respecto a estas reglas de Prada es tal vez que, digamos, en las reglas de la IVA se sentía que se le daba más control a las partes sobre las pruebas, y estas reglas como que se van hasta el otro extremo y o sea, yo siento que son demasiadas facultades que le dan al tribunal arbitral, porque incluso estaba viendo que hay una norma donde dice que el tribunal puede decidir qué pruebas se van a diligenciar, y cuestiones como esa que yo creo que es hasta un poquito peligroso tener tanta facultad para disponer de estas cosas en la realidad. Muchísimas gracias por este comentario, es importantísimo. Lo que usted dijo es exactamente lo que denota una posición de anti-reglas de la IVA. Básicamente lo que usted dijo, yo creo que con eso tenemos que cerrar. Su idea es muy clara, ¿verdad? Hay riesgos, se ve como una reacción muy fuerte a las reglas de la IVA y un cambio de la posición tan dominante de las partes en la prueba con trasladarla en exceso. Como diría alguien, hay que buscar el punto medio. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias por su asistencia.